Buenas tardes, damas y caballeros, queridos compañeros y estimada maestra, me presento. Claramente ya la mayoría me conoce y quien no me conozca, soy Luis Ángel Arreondo Vázquez y me gusta ser tu amigo. Bueno, hoy venimos a presentarles nuestro proyecto de investigación con mi equipo que está conformado por Aldair Emiliano, José Carlos y Edgar Yael. Bueno, antes de comenzar, me gustaría decirle que este problema es un gran problema que está creciendo día a día y que debemos todos trabajar para pararlo. Si conocemos a alguien que consuma, llévenlo a un centro de rehabilitación, hable con él, vaya a un psicólogo, haga todo lo posible para que la persona deje de consumir marihuana o cualquier droga, no importa. Y si uno de ustedes consume, eh, trata de dejar de consumir, acércate a un experto en esto y hay varias maneras de hacer esto. Ahorita podemos ver algunas. Eh, bueno, continúo. Nuestro proyecto de investigación eh, se basa en la marihuana y el consumo, el aumento del consumo de la marihuana, en adolescentes principalmente, y cuáles son sus causas. En pocas palabras, sería causas del aumento en el consumo de la marihuana en adolescentes. ¿Por qué la marihuana? Bueno, algunos autores comentan que la marihuana es la puerta para entrar a consumir otras drogas. ¿Por qué la puerta? Bueno, si te quitas el miedo de consumir marihuana, que es más leve, vas a tener un poquito miedo a consumir droga, a consumir otra droga, ya sea metanfetamina, cocaína, heroína, no sé el nombre de todas las drogas, pero se te quita tanto el miedo. Y eso va a hacer a que consumas otras drogas, se puede decir en pocas palabras. Bueno, la dimensión espacial, ¿dónde lo vamos a buscar las causas? La vamos a buscar aquí en México, en el país de México. Esa va a ser nuestra dimensión espacial. Y nuestra dimensión temporal es en la última década, es decir, de 2010 a 2020. ¿Por qué de 2010 a 2020? Bueno, hemos visto algunas encuestas y comentan o se dicen en algunas encuestas que en esta última década han aumentado los casos de consumidores de marihuana que son adolescentes. Y es algo catastrófico, un problema de salud pública, la verdad. Bueno, tenemos como resultado, como enunciado resultante, las causas del aumento en el consumo de la marihuana en adolescentes en México en la última década. Me estoy destrozando la garganta, me duele. Bueno, esto lo hago por ustedes y por la calificación. Y ese es nuestro resultado final. Las causas del aumento del consumo de la marihuana en adolescentes en México en la última década. Continuamos. Planteamiento del problema. ¿Cuál es nuestro problema? Y es que realmente el problema es que están aumentando los consumidores de la marihuana, principalmente adolescentes. ¿En donde? En México. Y es que esto es lamentable porque algunas encuestas dicen que desde los 12 años empiezan a consumir marihuana. Y es terrible, catastrófico. El objetivo general de ese trabajo es determinar las diferentes causas que generan un aumento en el consumo de la marihuana en adolescentes en México de 2010 a 2020. Perdonen, de 2010 a 2020. Y vamos a determinar las causas en pocas palabras. Y tenemos tres objetivos particulares. El primero es introducir al lector y que conozca los números, los datos, los conceptos de drogadicción, las estadísticas, esos datos de estadísticas, para que vea y contraste en los últimos años el aumento de marihuana, si ha bajado, si ha subido y en qué niveles ha bajado o ha subido, en qué niveles sociales, socioeconómicos, perdón. También tenemos como otro objetivo particular
identificar los factores que generan el alto índice de aumento en el consumo de la marihuana en adolescentes de México de 2010 a 2020. En pocas palabras, ¿cuáles son las causas de que el joven consuma marihuana? ¿Cuáles son? Y por último objetivo, tenemos analizar estas causas y buscar y poner una solución, buscar o poner una solución a estas causas. Si es cultural, ponemos una solución, si diferentes causas, diferentes soluciones. Continúo con el tema. Y viene la justificación. En pocas palabras, bueno, se los leo. La justificación. Las causas en el consumo de la marihuana de adolescentes de México del 2010 al 2020 es un trabajo que buscará profundizar de manera argumentativa y teniendo puntos de vista diferentes, con el objetivo de analizar y dar a conocer las causas que llevarán al consumo de la marihuana a tempranas edades, como son la etapa de la adolescencia. Se puede decir que algunos autores dicen que es de 10 a 19 años, nosotros tomamos estas edades. Hay otros que dicen que es de 12 a 24, 27, 26, no recuerdo bien, pero nosotros tomamos de 10 a 19 años. Debido a esto, es importante que la información aquí mostrada sea conocida por los adolescentes y las autoridades pertinentes, ya que con ella se puede tomar decisiones tanto a nivel local como nacional, con el fin de poder analizar las causas y en dado caso tomar las cartas en el asunto para así prevenir el consumo de la marihuana. De manera grupal, pensamos que esta información nos nutre aún más, ya que en nuestras escuelas es más fácil tomar o ser influenciado para tomar para consumir alguna droga, ya sea o una droga o una sustancia dañina. Es por eso que el tema es muy interesante. En pocas palabras, buscamos este tema porque el consumo de marihuana ha aumentado en adolescentes y se puede reflejar. Incluso salimos a la calle, vemos a una persona fumando, seguramente tú que estás viendo esto, o nosotros que estamos en una reunión, tenemos a un conocido, un familiar que fuma marihuana y que fuma marihuana. Recuerden el tiempo prepandemia que en Pastos estaba personas fumando marihuana sin problema alguno. La libertad, el CCH, por favor. Y es algo bonito la libertad. Bueno, no me desvío el tema. Continúo con la justificación. Ajá, bueno. En pocas palabras fue eso. Perdón. Tenemos tres hipótesis en general. La primera hipótesis es que las personas empiezan a consumir por problemas familiares, porque se sienten solos, por soledad, por X o Y razón, se sienten excluidos, tienen depresión, empiezan a consumir marihuana, ya sea para unirse a un grupo social que consume marihuana o para liberarse de ese problema y sentirse relajado. Tenemos también otra hipótesis de que la gente empieza a consumir por sus problemas económicos, porque se quiere liberar de ese estrés, de sus problemas económicos, porque ya no quiere saber de que debe tanto dinero al banco o tiene que mantener tantas cosas o debe salir de tantas cosas. También aquí puede entrar que en adolescentes también podemos consumir marihuana para liberarnos del estrés de la escuela y liberarnos del estrés de la escuela, de los exámenes, de los ensayos y sentirnos libres con la marihuana. Como última hipótesis tenemos que los jóvenes empiezan a consumir por el problema de la desinformación.
que no hay una información certera, que no sabemos bien qué causa la adicción, qué causa consumir una droga por primera vez y consumirlo repetitivamente, consumirlo 5 veces al día, una vez al día, cada día del año, cada día del mes. Esa desinformación hace que el adolescente no vea un problema para consumir marihuana y en consumo sin problema. Continuamos. Nosotros dividimos nuestro trabajo en 3 capítulos. El capítulo número 1 empezamos para contextualizar al lector y darle los conceptos claves y estadísticas para que vea más o menos eh, los números de los consumidores aquí en México. Por ejemplo, tenemos como el capítulo y apartado 1.1, que es la marihuana, el 1.2, que es la adolescencia, el 1.3, que es la adicción, el 1.4 y 1.5 son estadísticas, ya sea la edad de consumo de inicio de la marihuana o sobre los niveles socioeconómicos de las personas que consumen marihuana. Como capítulo número 2, ya empezamos a buscar causas. ¿Por qué consumen los adolescentes marihuana? Y tenemos como el 2.1 causas sociales, 2.2 causas culturales, 2.3 la deficiencia académica y la escasez de infraestructura, es decir, causas educativas, y 2.4 la marihuana y su libre comercialización, que esto también ya ha llegado a afectar y ha llegado a un problema, perdonen, perdonen, en que estaba, bueno, la libre convención que ha llevado a un problema que no se pongan de acuerdo o que nos desanten de que la marihuana es buena, en verdad es buena, ¿por qué es buena? No, sí es buena, porque yo lo digo, mira, te hace tanto, y para que traten de su libre comercialización y su legalización, se dicen muchas cosas buenas, pero nos dicen todas las cosas malas que hay en la marihuana, y es que también es un problema de que los adolescentes la consuman a tempranas edades y que las consigan a tempranas edades. Como capítulo 3 tenemos causas y soluciones a, ante los problemas que vimos anteriormente. Por ejemplo, el 3.1 tenemos análisis de causa educativa y soluciones. El 3.2, análisis de causas socioeconómicas y soluciones. El 3.3, análisis de causas culturales y soluciones. Y ya por último tenemos conclusiones que vienen aquí en la exposición, y tenemos referencias que esas no vienen en la exposición, pero vienen en el trabajo de nuestro proyecto de investigación, en nuestro trabajo. Por si alguien gusta preguntarnos algo, le pasamos el trabajo sin problema alguno. Bueno, de aquí sigue mi compañero Carlos. Él va a exponer el siguiente tema. Ya empezamos con el desarrollo, a ver más o menos el desarrollo. Y Carlos, te dejo con nuestra audiencia. Buenas tardes, soy José Carlos y yo les voy a hablar sobre el capítulo uno, el desarrollo ya del trabajo como tal de la marihuana. Y bueno, lo que básicamente tenemos primeramente entrando en el trabajo son conceptos principales, palabras clave que se necesitan y que se utilizarán durante todo el trabajo. También tenemos una estadística para poner en contexto sobre la situación actual de nuestro país en cuanto al consumo de marihuana. Bueno, primeramente, ¿qué es la marihuana? La marihuana es una planta tal cual, no tiene ninguna ciencia, se cultiva como cualquier otra planta. Lo que hace especial esta planta es que contiene una sustancia química denominada tetrahidrocanibol, que es una sustancia que hace el efecto de una droga. Eh,
Esta droga, bueno, esta sustancia se le denomina THC, es una abreviación de su palabra, y básicamente se va a encontrar en las flores y tallos de la hoja. Comúnmente las personas que son constantes usuarios de la marihuana les denominan cogollos. Eh, También el THC se puede encontrar aunque en menor cantidad, pero se encuentra en las semillas y raíces de la hoja. Eh, bueno, posteriormente podemos decir que nuestro país es un alto productor de, de marihuana en el mundo, y por lo cual es común escuchar muchos sinónimos de la marihuana en nuestro país. Algunos de ellos son Mary Jane, tiza, mota, hierba, herb, weed o el mismo cogollo. Eh, Asimismo, las formas de consumir de la marihuana son principalmente fumada, comida o tomada mediante infusiones. Fumada puede ser a través de cigarrillos hechos a mano, eh, a través de ellos, de las personas que consumen, lo hacen a través de un papel especial y después con su propia saliva sellan el cigarrillo. Eh, También puede ser mediante una pipa, aunque en ese caso lo que ellos prefieren es hacerlo mediante una pipa de vidrio, ya que en caso de que sea de algún otro material puede liberar sustancias y puede afectar en cuanto a la experiencia de fumarla. Eh, Después, consumida como comida, es básicamente la hierba picada y metida en algún alimento, como pueden ser algún pan, algunas galletas, algún dulce, y o como les decía, puede ser tomada mediante infusiones como un té. Bueno, lo que básicamente que va a ser el THC al entrar al organismo, al ser fumado, comido o bebido, es cuando es fumada, es irse a los pulmones y a través de la sangre irse directamente hacia el cerebro. Ahí va a ser un efecto de como emborrachar, se podría decir, es el término, a las células del cerebro y aprovecharse de ellas para que así la sustancia pueda entrar y hacer efectos como sentirse feliz, y eso ya va a depender de cualquier persona en su estado de ánimo y demás. Y mediante comida es exactamente lo mismo, aunque va a tardar mucho más en hacer efecto. Por lo mismo, también personas que la utilizan comiendo deciden mejor comer más y más y más para que les haga, según ellos, efecto. Eso sería el primer punto sobre qué es la marihuana. Ahora bien, pasando al siguiente punto, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia básicamente es la etapa, el proceso de la vida donde se deja de ser niño para entrar en un proceso de cambios físicos y mentales para poder convertirse en adulto. Esta etapa es de suma importancia para la vida, para las personas, porque es aquí donde se desarrolla tanto el cerebro como el cuerpo de la manera que lo decida la persona. Es decir, eh, los adolescentes se pueden eh, adentrar en el mundo del estudio, del conocimiento, y pueden conseguir resultados maravillosos para un futuro mejor, una etapa adulta donde no tengan complicaciones gracias a sus estudios y no tengan problemas de salud en cuanto a lo físico. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es que básicamente alrededor de toda la etapa de la adolescencia se encuentran con factores de riesgo.
como lo comentaremos alrededor de toda la exposición, el, la, los factores de riesgo, en este caso, como las drogas, el alcohol o los cigarrillos, pueden causar diferentes efectos y consecuencias hacia un futuro. Eh, es por eso que el mantenerse bien informado y tomar buenas decisiones puede hacer que la adolescencia sea una etapa en la cual sea disfrutable, se obtengan experiencias y se pueda encontrar una verdadera razón por la cual eh, se pueda llegar a una etapa adulta donde no se tenga ninguna complicación y se pueda seguir hacia adelante en cuanto al bienestar propio y el de los demás. Por lo cual la adolescencia está marcada de 10 a 19 años, marcando lo que decía antes, es una etapa de que se empieza siendo un poco niño y se termina siendo ya entrando ya en una vida adulta. El tercer punto es ¿qué es la adicción? La adicción es el uso frecuente y sin control de estupefacientes que ayudan a sentirse mejor a una persona. Esto lastimosamente no es así y roza la estupidez porque el uso frecuente de estupefacientes va a traer consigo diferentes consecuencias, entre ellas mentales y de salud, por lo cual no es bueno, no es recomendable absolutamente el usar drogas para poder salir de sus problemas. Existen otros medios y las personas que son adictas a algo realmente no tienen grandes beneficios, ya que una adicción, por ejemplo, existen diferentes adicciones. La adicción a las drogas, la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción a estar en constantes estados, como lo puede ser depresivos, aunque realmente no se tenga el conocimiento necesario para saber si estás en depresión o no. Esto puede traer consigo diferentes consecuencias. Por ejemplo, en la drogadicción puede llegar a dañar grandes órganos y vitales para el ser humano, riñones, hígados, pulmones, e incluso pueden tener daños en cuanto a los órganos reproductores. Eh, esto en drogas muy potentes o inclusive en adicciones como adicciones al sexo y demás. Una persona que es adicta genera en su cerebro una necesidad de poder tener esa sustancia o esa acción para poder sentirse bien. Vaya, eh, no sé cómo decirlo, eh, genera su propio sentimiento de necesidad y que se tenga que satisfacer esa necesidad, porque puede inclusive ser para esa persona más vital que incluso comer o beber o demás. O sea, puede no comer, pero puede al contrario tener ese estupefaciente y puede ser, digamos, relativamente feliz. Es por eso que la adicción hacia alguna cosa, cual mínima sea, va a traer siempre una, unas consecuencias hacia el cuerpo o hacia el cerebro, ya que en el caso de las drogas, eh, una sustancia, en este caso como el THC, como ya les comenté,
va a destruir neuronas, va a irlas desapareciendo poco a poco hasta que no quede ninguna en el cerebro y bueno, se tenga relativamente poco o nada de fuerza de voluntad para poder dejar ese tipo de adicción. Eh, Ahora entraremos en materia de estadísticas. Ahora les hablaré un poco sobre cómo está el contexto actual sobre los niveles de edades en los cuales se está llevando a cabo los inicios en el consumo de la marihuana. Bueno, principalmente se ha hecho una encuesta nacional hace un par de años y se espera que la actualicen en un par de años más. Eh, Estas encuestas son las más actuales y son muy confiables. Entonces, estas encuestas arrojan que los consumidores frecuentes son adolescentes, principalmente de 12 a 25 años y pasando un poco más los límites, ya entrando en una fase más adulta, las personas de 40 años. Tenemos a las personas de 12 años con un 2.3% del total, como podemos ver en la diapositiva. A las personas, a los adolescentes más bien, de 16 años con un 5.2%. A los usuarios o a los usuarios de marihuana con 25 años el 1.5% y las personas de 40 años con el 1.3%. Esta cantidad es muy, muy grave, ya que podemos ver que las personas de 16 años, aproximadamente en promedio, son las personas que tienen más contacto con la marihuana, con las drogas y con las que se empieza el consumo de este mismo. Eh, es triste ver como un chico de 12 años que apenas está saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, pues ya tiene contacto con este tipo de sustancias y que pues va a generar sí consecuencias en cuanto entren en una etapa más adulta, como lo mencioné anteriormente. En esta diapositiva podemos ver cómo la diferencia que existe, ¿no? La diferencia abismal podría decirse, que está entre tres drogas populares en el país eh, y más comercializadas y con más acceso a ellas. Una de ellas es el activo, eh, comúnmente llamado aquí en el país como mona. Tenemos la cocaína y pues la marihuana, ¿no? El activo podemos ver que contiene un 5.3% de las personas que lo usan. Es una cantidad equiparable con la de los adolescentes que más usan marihuana. Eh, Podemos también observar a la cocaína con un 6.2%. Son cantidades gigantescas, pero lo preocupante de esto y por lo cual es el principal eh, motivo por el cual elegimos este tema es la cantidad de usuarios que usan marihuana con un 10.6%. Esto a comparación con las demás drogas nos queda claro que es demasiado popular en nuestro país, pero si nos vamos a escalas más continentales, podemos ver que también es la primera y la segunda después de las anfetaminas en Norteamérica y la primera en Sudamérica y Centroamérica. Eh, este tipo de drogas, las tres drogas que pusimos en esta rúbrica, representan bien cómo una adicción puede terminar con una, ¿cómo decirlo? Con una sociedad y con un país entero. Por último, pero no menos importante, tenemos la gráfica de
comparándola con años anteriores como 2011, el índice en 2011 era del 2.4% de personas que usaban droga y principalmente marihuana. Comparada con el año 2021 que está en curso, ha crecido 4 veces. Es decir, del 2.4 que teníamos ha crecido a 9.6%. Es decir, eh, es una cantidad increíble y el aumento en 10 años ha sido realmente eh, mala. Esto se puede dar por diversas causas, malos gobiernos e incluso la próxima legalización de la marihuana que está en proceso y que despierta polémicas, pero esos son grandes detonadores del por qué la marihuana ha crecido tanto desde aquel lejano 2011. Ah, ahora pasando a otros puntos, tenemos el de las estadísticas como en cuanto a los niveles socioeconómicos. Eh, en cuanto a niveles socioeconómicos nos referimos es a las clases sociales que existen en el país. Eh, Como podrán ver en la diapositiva, la comparación entre clases es muy clara, pero aún así la voy a explicar. La clase media, con un 75% del total de personas que usan marihuana, es la clase que más usa este tipo de droga para sus propios beneficios. Esto se puede explicar relativamente fácil, ya que es la clase que puede sostener los gastos para satisfacer las necesidades básicas y posteriormente tener un presupuesto decente para poder utilizarlo en otro tipo de cosas. En este caso, las personas que no han tenido una educación correcta o han tenido diferentes factores que los han orillado a tomar este tipo de decisiones, pues lo deciden gastar en drogas y en este caso la marihuana. Posteriormente tenemos a la clase baja. La clase baja, como lo dije anteriormente, esta es una de las clases que resulta un poco extraña, ya que el 23.4% que representa esta clase es es un poco, por decirlo así, extraño, porque existen personas que prefieren antes que comer, antes que satisfacer las necesidades básicas, deciden tener los pocos recursos que tienen para usarlos en drogas, en marihuana, en otro tipo de drogas, que lo único que va a hacer para ellos es saciar esa necesidad que genera el cerebro y pues sentirse bien ellos mismos. Eh, por último tenemos la clase alta. Eh, es una diferencia un poco grande en comparación con con las anteriores dos. Y esto quiere decir que la clase alta ha tenido una educación un poco, bueno, mucho mejor que la de las otras dos, y que ha podido estar informada y no requerir de estos estupefacientes para poder sentirse plenos y felices. Ahora bien, pasando a la otra diapositiva, esto es fundamental para respaldar lo que estoy diciendo. Eh, Tenemos en esta estadística repartida entre todas las clases que la preparatoria incompleta la tiene un 32% de la población entre todas las clases, como dije. La secundaria incompleta la tiene un 25.4% de la población. La secundaria completa la tiene un 17% y la preparatoria completa un 3%. Eh, esto
Estas estadísticas son basadas en las encuestas nacionales y, bueno, dejan claramente parado el mal nivel educativo, del cual se hablará un poco más adelante, y el cómo la educación no está preparada para realmente tener un impacto social y que ayude en cuanto a la vida a los estudiantes, ya que, como lo mencionarán más adelante, se necesitan demasiados recursos para poder obtener una educación correcta o modesta que ayude a tener mejores posibilidades en un futuro. Hola, buenas tardes. Yo soy Ramos Martínez. En este caso les hablaré sobre el capítulo 2 titulado Causas del aumento en el consumo de la marihuana. El consumo de drogas es un problema a escala mundial. Por lo mismo, es muy difícil determinar cuáles son las causas por las cuales la población consume cualquier tipo de drogas. Para esto nosotros delimitamos en nuestro tema de investigación en el país de México con una población adolescente durante los últimos 10 años que comprenden del 2010 al 2020. Durante este capítulo veremos lo que son las causas sociales, culturales, educativas y también se verá la distribución y la compra y venta de la marihuana. Como primer subtema tenemos las causas sociales. Inicialmente encontramos que la curiosidad o atracción a lo prohibido es una causa, ya que la adolescencia es una etapa de los 13 a los 19 años en promedio, en la cual existen cambios físicos y mentales. Estos cambios mentales también se podría decir que dan paso a que el adolescente quiera experimentar cosas nuevas o situaciones. Es por ello que a esta etapa de la vida también se le conoce como la etapa de la rebeldía, por lo mismo de que ya se mencionó de que se trata de no se respetan límites con el fin de experimentar cosas nuevas. Es ahí donde las drogas inician. Claramente en algún momento de la vida va a llegar esa interacción con ellas, pero en este caso los amigos son los que propician esto, ya que el adolescente en la etapa en la que se encuentra de experimentar cosas nuevas y los amigos que tal vez ofrecen los medios con los cuales el adolescente puede tener su primer contacto con la marihuana, es ahí donde hay una interacción entre amigo y adolescente, porque antes de esta situación el adolescente no contaba ni con los medios ni los recursos para conseguir tanto la marihuana o todo lo que se necesita para su uso. Entonces los amigos ofrecen la marihuana, pero también ofrecen lo que es los instrumentos para utilizarla, tales como el papel encerado, el filtro o en tal caso la pipa. Por lo general el adolescente acepta, ya que para él es una nueva experiencia la cual pues quiere saber de qué se trata. Aunque no está obligado a aceptar, el hecho de tal vez de no aceptar puede estigmatizarlo ante los amigos o simplemente él quedarse con esas ganas y pues realmente casi siempre él acepta. Pasado este primer consumo pueden existir dos caminos, tales como el hecho de que nada más la probó y fue una experiencia y hasta ahí queda y no pasa de más. Sin embargo, hay otro camino en el cual el adolescente prueba, pero se obsesiona, pues sí, se obsesiona, perdón, y, y continúa con el consumo, aunque no a un grado de adicción, pero se podría decir que es primerizo en el consumo de la marihuana, ya que no necesita de su uso diario, pero pues se empieza a hacer costumbre hasta el punto de que tal vez se pueda volver una adicción. Y es así como la curiosidad o la atracción a lo prohibido se convierte como una causa en el hecho de que el adolescente con el fin de él solamente probarlo termina volviéndose un consumidor. Como siguiente causa social tenemos los problemas familiares o el entorno social que rodea al adolescente. La familia
es la institución más cercana al adolescente, ya que es la que inculca cultura, actitudes y en cierta manera el cómo va a ser de grande. Es así como el adolescente, cuando tiene un contacto directo con padres los cuales tienden a consumir drogas, bueno, en este caso puede ser de cualquier tipo, marihuana, cocaína, heroína, no importa cuál. Este entorno a la larga se le hace normal, ya que en ningún momento se le negó o se le limitó el contacto con las drogas. Es así como el adolescente, después de cierta edad, eh, a través de tal vez amigos o la misma familia, inicia con el consumo. Por lo general es la marihuana, ya que es la que mayormente predomina entre los consumidores adolescentes. Y es así como la familia se convierte en una causa para que el adolescente consuma marihuana. Como siguiente punto tenemos los problemas económicos. En toda familia, cuando existen problemas económicos, es muy normal que el adolescente pase a un segundo plano para los padres, ya que estos están enfocados en resolver la problemática pues sí, del dinero. En ese sentido, el adolescente empieza a deteriorar la relación con sus padres, tomando en cuenta de que no es la misma atención antes de estos problemas, tales como el hablar con él, platicar y tal vez las actitudes que él pueda mostrar. Es así como la relación se puede ver dañada entre padres e hijo, y pues por esta mala percepción del adolescente de que ya no es lo mismo, él puede empezar a tomar decisiones por sí mismo, perdón, y sin ninguna limitación, ya que la figura paterna no tiene la capacidad de imponer límites como lo hacía antes debido a la falta de atención que éste le proporcionó al adolescente. Y es así como el adolescente, con esta falta pues sí se podría decir que de atención por parte de los padres, es ahí donde recurre a los amigos, y en ese momento él inicia con el consumo de la marihuana, tal vez por el hecho de que no tiene quien le diga algo por parte de sus figuras paternas, o pues por el simple hecho de olvidar tal vez los problemas que se siente debido a la falta de empatía por parte de los padres. Finalmente tenemos el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico tal vez no se podría considerar como una causa, pero da paso a que los adolescentes de cierto nivel puedan convertirse en consumidores. A eso me refiero al nivel socioeconómico bajo, ya que estos son los más afectados en materia de dinero, por lo que ya se había mencionado anteriormente, el dinero causa problemas en toda relación, y más en un nivel socioeconómico el cual es bajo el ingreso. Es así como los problemas están a la vuelta de la esquina del diario debido al dinero. Y el adolescente en ese caso no es porque tenga una figura paterna dañada, bueno, sí, sino más bien es el hecho de que que necesita olvidar sus problemas, y un medio para olvidar esos problemas económicos puede ser el consumo de drogas. Finalmente tenemos una encuesta que fue realizada por el periódico El Financiero, el cual aparece que la edad del inicio de consumo de los adolescentes es de 15 a 19 años, con un 46.9%. Después de esto nos aparece que el nivel socioeconómico a la cual pertenece la gran mayoría de consumidores es clase media con un 76.2%, seguido por la clase baja con un 23.7%, y muy destacadamente la clase alta con el 0.1% solamente de consumidores. Finalmente tenemos que la ocupación de estos consumidores, el 42.2% es empleados o comerciantes, el 23.3% estudiantes y el 19.5% no tienen ocupación. Como segundo subtema del capítulo 2 tenemos las causas culturales.
La cultura juega un papel importante en el desarrollo de cada sociedad, ya que nos permite conservar, reproducir, crear nuevos conocimientos y valores para la transformación de su medio social, y a partir de esto impacta en las modas, gustos y comportamientos, principalmente de los jóvenes. Por esta razón, existe el empeño de culturalizar y educar a la sociedad mediante el sistema académico, pero debido a la globalización, esto no puede ser suficiente. La falta de información acerca de la marihuana puede llegar a ser una causa por la cual un adolescente inicia el consumo a esta, debido a que el adolescente con la globalización ya tiene muchas fuentes de información acerca de lo que es. Sin embargo, aquí en México la cultura de la marihuana está muy arraigada al narcotráfico. Esto nos hace referencia a que los estereotipos, por otro lado, también son una causa por la cual el adolescente puede llegar a consumir. En general, todos los, todos los puntos aquí mencionados son para una estructura la cual es la principal causa por la cual el adolescente consume, pero todos estos suman para este fin. La desinformación por parte de los que ya consumen es otra causa por la cual el adolescente puede llegar a consumir, ya que aunque es cierto que la marihuana en su uso medicinal puede ayudar a ciertos trastornos, tales como el Parkinson y las articulaciones, no debe de ser consumida sin la aprobación de un médico. Sin embargo, los que ya consumen marihuana afirman que consumir marihuana es igual de dañino que el alcohol y los cigarros, lo que pues claramente no es cierto, aunque ellos afirman que sí lo es. Eh, Seguido de esto, la percepción de las drogas en las series, películas y canciones en México es una cultura generalizada, ya que iniciando por las películas, siempre aparece que el que consume marihuana tiene un estatus alto o tal vez tiene poder para consumirla sin ninguna restricción o el simple hecho de cómo conseguirla. Por otra parte tenemos las canciones, hay algunos narcocorridos que aunque no en específicamente hablen de la marihuana, generalmente hablan de personas las cuales venden este producto y, y pues claramente tienen un alto poderío. Es por esto que el adolescente puede llegar a tal vez quererse parecer a este tipo de figuras e iniciarse en el mundo de las drogas y así tener contacto con la marihuana y de esta forma convertirse en un consumidor. Finalmente, los estereotipos que ocasionan y todo este tipo de medios es el hecho de que dan una mala percepción acerca de lo que es consumir marihuana, ya que las series y películas, más que nada, te muestran una figura que está sobre todos debido al hecho de que consume tal vez alguna sustancia ilegal y en este caso en las imágenes se puede observar la del lado izquierdo, lado derecho, perdón, el, unos sujetos los cuales no tienen ninguna problemática por mostrar el consumo o tal vez no se ven asustados o de ninguna forma tal vez podría decirse que no tiene ninguna restricción. Y eso sería todo hasta aquí. Finalmente, para complementar, tenemos una serie de estadísticas sobre los factores de riesgo individuales en los estudiantes. Lo que nos indica es que el 86.3% tiene una percepción de riesgo baja, un 93% tiene una baja percepción de vulnerabilidad hacia el consumo de la marihuana. Después, un 83.30% tiene una percepción buena acerca de los beneficios de consumir marihuana. Y por último, el 51.3% tiene una baja percepción de riesgos al consumir marihuana. Deficiencia académica y escasez de infraestructura. La educación es algo primordial en el crecimiento y desarrollo de cualquier ser humano.
ya que nos permite tener un proceso de aprendizaje y socialización, que nos permitirá alcanzar una vida social plena. Por ello es importante que todos los individuos tengan una formación social, pero lamentablemente el sistema escolar tiene deficiencias y estas afectan a los alumnos, haciendo que ellos tengan incidentes en un futuro no muy lejano. Un ejemplo de esto es la decadencia del sistema con el problema de la drogadicción en las comunidades estudiantiles. Todos sabemos que las escuelas pueden influir en el comportamiento de los alumnos y los jóvenes. En este caso podemos analizar que hay una seducción en el consumo de las drogas en adolescentes, y es de esperar que ellos, por curiosidad y falta de información que las escuelas y otras cosas causan, a la comunidad acerca de las consecuencias. Por otra parte, el consumo de drogas empieza a menudo en la adolescencia, es decir, cuando están en la escuela. Por ello, el sector de educación debe garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos en las escuelas. Se debe enseñar conocimientos y comportamientos necesarios para que los niños decidan no consumir sustancias psicoactivas. Otro punto es que los jóvenes viven una situación de drogas muy alarmante, ya que el 13.9% de los jóvenes consumen drogas, marihuana principalmente, en zonas urbanas, y el 7.1% en zonas rurales. Esto significa que la decadencia de las instalaciones no afecta al 100%, pero los programas de prevención en zonas urbanas son deficientes. Por ello, el sistema educativo debe preocuparse por eso. Las escuelas pueden muy bien influir en el comportamiento por lo que se refiere al comienzo de los jóvenes en las drogas, y es de esperar que lo hagan, ya que las escuelas deberían informar a la comunidad acerca de la consecuencia de los resultados educativos que se hayan identificado para alcanzar objetivos, haciendo que los alumnos se enteren de dichas estrategias. Deben establecer políticas para proteger a los jóvenes del peligro que acarrean las sustancias psicoactivas como su consumo, ya que en el ámbito escolar los estudiantes pueden ser encaminados a consumir sustancias nocivas. Para eso el sistema educativo debe cambiar muchas cosas. Por ejemplo, las escuelas deben difundir y dar estrategias para la prevención de cualquier consumo de sustancias. Por eso deben de difundir alternativas para el consumo de drogas y difundir alternativas. Se debe saber cuáles son las causas del consumo. La y su libre comercialización a nivel nacional. La marihuana causa los efectos en el ser humano debido a una sustancia denominada como tetrahidrocannabinol, o abreviado THC, la cual es sumamente peligrosa y corrosiva para la salud en general. Estas se pueden encontrar en flores, hojas y tallos, y en menor cantidad en semillas. Sin embargo, existen reacciones en el cuerpo las cuales permiten rechazar los primeros efectos de la marihuana, mediante orina, sudor y fiebre, o incluso vómito. Esto dependiendo del organismo de cada persona, en el que puedan responder estas defensas del cuerpo. Y es que es de suma importancia la estimulación del cuerpo, como el ejercicio y mantener una alimentación equilibrada y sana. El tetrahidrocannabinol es la sustancia química que causa estos efectos en las personas. El hachís es una droga formada por marihuana seca, marihuana húmeda y marihuana recién cortada, formada así una combinación de sustancias que causan un efecto mucho más fuerte en un 90% que la marihuana común, por lo que muchas personas adictas a esta droga, así que es muy demandada en el mercado. Desde hace algunas décadas, nuestro país se ha dado cuenta que es un gran productor de marihuana. Estas estadísticas son vergonzosas, pero nuestro país es potencia mundial en cuanto a producción, con un 40% de marihuana en el mundo. Viene de nuestro país. El otro país que lucha codo a codo con nuestro país es Estados Unidos. Los proveedores de marihuana son muy listos, ya que hacen acciones como la de esconder sus productos en objetos más mínimos, como es una llanta de carro, en los calcetines, en los asientos de autobuses o inclusive adentro de frutas. Hay un medio en el cual se opera a personas y animales para que puedan transportar marihuana a cualquier parte sin tener que ser vistos y posteriormente capturados. El gobierno al estar enterado de la crisis y de la deplorable condición en la que se encuentra el país, es muy común que cada cierto tiempo se desplieguen unidades de policías en busca de poder capturar a los proveedores de marihuana o alguna droga. Sin embargo, la corrupción le gana cualquier cosa que suponga ello. Y lo que hacen los proveedores es dar dinero a las autoridades para que
no dejen que les pase algo o interrumpan en su producción. Y la comercialización es solo uno de los diferentes factores por lo que nuestro país no es capaz de reaccionar ante la superioridad y la intimidación de los grupos que manejan grandes cantidades de dinero, por lo que se necesita una autoridad y un manejo correcto de los recursos. De la misma forma, la marihuana y su libre comercialización tan libre y descarada por todo el país causa graves problemas, tanto sociales como de salud, ya que teniendo puntos de vista variados, podemos llegar a la conclusión de que el gobierno no está siendo lo suficientemente autoritario ni actuando con la fuerza necesaria para poder restringir a las fuerzas del crimen organizado que se encargan de distribuir la droga, en particularmente la marihuana, y atacando los puntos más importantes para la sociedad como lo son los adolescentes, y siendo tan peligroso hasta llegar a las escuelas y fuentes donde existen muchas debilidades. Esto se debe a que le falta un gobierno fuerte a México, una corrupción tan cruda e inteligente como conocer los puntos débiles de la sociedad y en el pueblo, por lo que tener problemas que se puedan solamente manejar de maneras sencillas y eficaces no han sido resueltas, gracias a que hay ineptitudes en el sistema. Bueno, estamos de regreso. Ay, perdonen por mi voz de Lolita Ayala diciendo Phil Barrera. Olvídense de eso. Las causas educativas, análisis de estas y soluciones. A ver, retomemos. Recordemos que hace ratito mi compañero expuso las causas educativas, ya se tomaron, ya se vieron. Ahora, recordando tantito, las causas educativas son múltiples, como la desinformación, la falta de compromiso de los maestros, falta de organismos o organizaciones para que los alumnos se sientan bien o se sientan bien y puedan compartir con alguien el problema que tienen. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Bueno, en nuestro trabajo se tocó y es imposible hablar de educación sin hablar de gobierno o planes de gobierno. Sí es posible, pero aquí la educación la maneja el gobierno. Y sabemos que nuestro gobierno está hecho por tiene una gran corrupción. Es decir, si invierten mucho dinero en la educación, sabemos que todo ese dinero no va a llegar a tanto a la educación, no nos va a llegar a nosotros, sino solamente van los que están arriba en la pirámide jerárquica de las escuelas, directivos en este caso, van a recibir el dinero y posiblemente no lo inviertan toda la escuela, sino también para ellos mismos. Ese es un problema grande. Pero no podemos culparnos o enfocarnos, es que la corrupción de México lleva a que nosotros no tengamos buenas escuelas. No, es que también los planes educativos y cómo manejamos la educación es muy diferente. Por ejemplo, nosotros pusimos como una solución probable es que ellos se dedican a invertir inteligentemente en la educación. ¿Cómo lo van a hacer inteligentemente? Bueno, es necesario poner psicólogos en las escuelas. Uno, como alumno, tiene un problema y si no tienes con quién hablar, ¿con quién vas a hablar? Vas a hablar con tu compañero de al lado, vas a hablar con tu amigo que está igual que tú, que está igual que yo, que nosotros. Es por eso que necesitamos a un tutor, a un guía en las escuelas que nos diga qué hacer y poner planes donde si el alumno va de cierta manera mal, está en un cuadro de que va muy bajo en sus materias, no va cumpliendo o cosas por el estilo, y para que el alumno, o sea, el alumno lo ven triste los maestros motivan al alumno a que vaya al psicólogo o que exijan al alumno a ir al psicólogo escolar en tiempo de clase, claro, o extra clase, se puede decir llegar un poco tarde o un poco antes o salir un poco después, es posible. También se debe exigir a los profesores que
profundice en estos temas y muestre sus consecuencias, pero no solamente sus consecuencias, sino también sus formas de evitarlas, de evitar el consumo. Por ejemplo, promocionar mucho el deporte, cosa que a mí me gusta el CCH, que promociona el deporte. Porque una forma de salir de la depresión o cosas por decirlo, es activándote o entrando activándote, y conociendo nuevas personas, hacer nuevas cosas, a ver si que te gusta, que no. ¿Por qué no un deporte? ¿Por qué no entrar a jugar básquetbol o béisbol? Y eso se debe promocionar en todas las escuelas, que los alumnos, en vez de ir a pastos a consumir marihuana, mejor que vaya a una cancha a agarrar un balón y juegue, y cosas por el estilo. También se puede... Ay, perdón, se me va la cosa con esta gripa. Ajá, invertir en el deporte, psicólogos, un planteamiento en el que junto al maestro con psicólogos ayuden a los alumnos. Si el maestro ve mal a un alumno, lo envía al psicólogo, y si el alumno se rehúsa, pues poner medidas y avisar a su padre. Dar una comunicación entre padres y familia. En sí, ya terminando esta diapositiva, lo que debemos hacer, nuestras 3 soluciones básicas, bueno, nuestra solución básica es establecer un psicólogo en las escuelas, un psicólogo de cabecera, no que vaya cada viernes a ver cuando quiere, no, un psicólogo de cabecera que esté todos los días, y que si cuando el alumno se sienta de cierta manera triste, estresado, o el maestro lo vea mal, o se haya notado que haya consumido marihuana o cualquier sustancia ilícita, se envía al psicólogo. Tengan cualquier problema de ira o cualquier problema de la escuela, se envía al psicólogo para que pueda mejorar al alumno. No solamente se puede mejorar con castigos, sino hablando con él. Bueno, dejo a mi otro compañero que siga con el siguiente tema y ahorita nos vemos. Hablaremos sobre el análisis de causas sociales y soluciones a estas. Las causas socioeconómicas del consumo, como ya se mencionaron, tienden a ser acompañadas por personas, ya sean familias, amigos, sociedad en general. Las causas antes mencionadas eran experimentación por parte del adolescente, problemas familiares, problemas económicos y nivel socioeconómico. Estos problemas se pueden analizar divididos en 2 clases sociales, ya que principalmente las clases social baja, los problemas por los cuales los adolescentes consumen son generalmente relacionados con la economía, y por otro lado la clase media, en las estadísticas, como ya se había mencionado, es la principal consumidora. Tiene problemas no económicos, sino más bien tiene problemas de experimentación por parte del adolescente y una falta de atención por parte de los padres, y en dado caso unos padres consumidores de drogas. Las causas por las cuales hay consumidores en la clase baja son generados principalmente por factores económicos, ya que no perciben la misma cantidad de oportunidades que los de otro tipo de clase. Es por ello que los adolescentes de esta clase, con el fin de olvidar estos problemas económicos y generalmente estos problemas ocasionan problemas de otro tipo, tales como familiares y entre otros, ellos recurren a consumir marihuana con el fin de olvidar esos problemas. En la clase media, esta clase generalmente ¿cómo se llama? No se dice que no tenga problemas económicos, pero es más difícil que los tenga. Sin embargo, unos problemas que sí puede tener esta clase son problemas familiares, en los cuales el adolescente no tenga una figura de responsabilidad tan grande como la que tiene el de la clase baja, y así poder experimentar y sin ningún problema tal vez tenga los recursos para pagar este tipo de droga o así. Y también las causas que se le pueden incluir también es la
por problemas familiares, ya que el adolescente no percibe el cariño por parte de los padres y recurre a las drogas para olvidar esto. Y ahora llegamos a las soluciones de estos. Primeramente, para la clase baja, algunas soluciones que proponemos son mejorar las vías de desarrollo personal, esto con el fin de que el adolescente no tenga que recurrir al consumo de drogas con el fin de olvidar sus problemas y tenga la posibilidad de no solo mejorar su, 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 su clase de vida, su estilo de vida, perdón, sino que también sus futuros, pues, tal vez sus hijos, sus esposas, tengan la oportunidad de no quedarse en esa clase social. Seguido de esto, de la mano deben de aplicarse programas sociales enfocados en mejorar la economía de las familias. Esto con el fin de evitar los problemas económicos, los cuales generan los problemas antes mencionados, tales como los problemas familiares. Si se determina que una familia no tiene problemas de economía, tal vez pueda prosperar y hasta llegar a mejorar su clase social. Para la clase media, utilizar las instituciones existentes para funcionar como mediadores entre padres e hijos. Esto con el fin de mejorar la relación entre padres e hijos y en dado caso determinar el hecho de por qué el adolescente no se siente a gusto con la relación que tiene con sus padres. Y por otro lado, fortalecer las acciones en contra de la distribución de marihuana para disminuir su acceso. En el momento en el que las drogas tengan una mayor dificultad de conseguirlas, se puede disminuir el consumo por experimentación, ya que va a ser más difícil conseguirla y por lo mismo no va a existir una experimentación y así se evita el problema de ese consumo. Y eso sería. Análisis de las causas culturales y soluciones a estas. Como ya se habló en el punto 2.2, el uso de la marihuana a causa de la situación cultural tiene un amplio ramo, ya que el nivel con más incentivados en este tipo de cosas son los adolescentes, debido a que son el grupo con más contacto a la música, películas, series, y por otro lado aún están en una etapa de desarrollo, por lo que son más fáciles de ser influenciados por este tipo de ideas. Espero yo que al dar soluciones a este tipo de causas puede disminuir mucho la incidencia de la marihuana. Los culturales con más importancia debido a que son de las principales en afectar a los adolescentes son los programas de televisión, películas, series, músicas y artistas, y también figuras públicas. Todos estos medios tienen en común que llegan a una gran cantidad de personas. Sin embargo, las acciones mostradas por estos tipos de medios y figuras son repetidas por muchas personas. Así como todo lo mencionado es una posible causa para el consumo de la marihuana. Por otra parte, los estereotipos también influyen en el hecho de que un adolescente quiera utilizar marihuana, ya que sea con el fin de parecerse a algún personaje o destacar, entre otras razones. Hay muchas, pero las soluciones son concretas para este tipo de causas. Debido a que son causas relacionadas con el entorno del adolescente y en este punto es solo decisión propia consumir marihuana o no, la única solución concreta que se puede proponer es mejorar la educación a nivel radical, ya que si el adolescente puede analizar por su propia cuenta lo que en realidad es correcto y así, puede formar un razonamiento lógico por sí mismo que le sea beneficioso. No nos asegura que no va a utilizar marihuana, pero puede haber una posibilidad de que no lo haga a causa de algo cultural. Para terminar, mencionaremos las conclusiones. En este trabajo se determinaron las diferentes causas que generan un aumento de consumo de marihuana en adolescentes de México del 2010 al 2020. La investigación realizada arrojó que el inicio en el consumo de la marihuana es a una edad temprana. Los niveles socioeconómicos en los consumidores son principalmente de clase media, seguido por la clase baja. Por otra parte, las causas que se identificaron son principalmente de índole social, tales como falta de apoyo de la familia o mala comunicación con esta, lo que conlleva a que recurran a las drogas como una salida. También el nivel económico se identificó como una causa para el consumo de la marihuana. Principalmente afecta a la clase baja, debido a que los problemas económicos son evadidos y propicia el consumo. Seguido a esto, otra causa identificada fue la educación, la cual va de la mano con la cultura.
ya que la cultura acerca de las drogas en los diferentes medios y la poca intención por mejorar la educación sobre las drogas se convierte en una causa. Lo antes mencionado permite afirmar que la hipótesis planteada es correcta, ya que las causas del aumento en el consumo de la marihuana en los adolescentes sí son la situación familiar o social en la que se encuentra el adolescente, también la situación económica debido a que las personas que tienen bajos recursos son más propensos al consumo, con el fin de olvidar los problemas que los persiguen. Por último, la falta de información acerca de la marihuana también es una causa, debido a que los jóvenes que se inician en el mundo de la marihuana cuando toman la decisión sobre si consumen o no, lo hacen con una falta de información, la cual podría cambiar su decisión. En general, las causas por las cuales los adolescentes consumen marihuana son problemas económicos, sociales, la falta de información y una cultura sobre las drogas, la cual es establecida por el entorno del joven. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo.